los compartimos con ustedes aquí a través de nuestro feedback digital. Excelente tarde a todos. Buena tarde para ti, Ricardo, y siendo las 4:07 avanzamos, porque ya el doctor Jorge Jesús Rodríguez, médico familiar, nos acompaña en esta sala virtual para, a manera de docencia, conversar con respecto a esta, pues, supuestamente aseveración de muchos que se manejan en el sector que existe de que una de las alternativas para que las personas que fuman dejen de fumar es el fumar o vapear o utilizar vaporizadores. Doctor, un gusto tenerlo aquí. Buena tarde. Hablemos entonces a manera amplia y a manera de docencia. Usted que es médico familiar, ¿cuál es su opinión, en primer lugar, de estos pasos que ha dado Panamá en esa lucha contra el tabaco y sobre todo de esas nuevas alternativas que supuestamente pueden ayudar a las personas, a los jugadores, a los fumadores de dejar del todo de fumar y pues esto del vapeo, si les ayuda o no realmente a dejar de fumar? Bienvenido. Sí, buenas. Gracias por la invitación. En realidad, el problema del vapeo es que inicialmente se habían ofrecido para tratar de abandonar lo que es el consumo del tabaco, pero los estudios han demostrado que a la larga las personas terminan consumiendo ambos, no solamente el cigarrillo electrónico o lo que es el narguile, por otro lado, sino que también el cigarrillo electrónico en sí. Entonces sería un doble consumo en ese sentido. De por sí, el cigarrillo electrónico, cuando lo comparamos con el cigarrillo tradicional, tira una especie de aerosol. Este aerosol, las partículas son mucho más pequeñas en comparación a lo que es el humo del cigarrillo tradicional. Al ser más pequeñas, hace que pasen del pulmón directamente a la circulación. Y esto conlleva el hecho de que la persona a la larga entonces comienza a tener eh, una afección mucho más rápida en comparación a lo que es el cigarrillo tradicional. Y esto lo hace en una u otra medida mucho peor en este sentido. Cuando hablamos entonces de los riesgos potenciales que esto representa, amén, de convertir a la persona no solamente como un empedernido fumador del cigarrillo tradicional, es decir, del tabaco, sino ahora le suma otro elemento que es el vapeo. ¿Cuál es el riesgo? No solamente para él, sino también para todos los que lo rodean, sus familiares en especial. Sí, bueno, en realidad el cigarrillo electrónico usualmente se ha estado ofreciendo para lo que es el consumo del tabaco en sí, a pesar de que las sustancias a veces digan sin nicotina, van a tener pequeñas porciones de nicotina. Y la nicotina es lo que hace adictivo a, obviamente, este tipo de dispositivo. Muchas veces uno lo ve como si fuera olor a frutas, entre Así otras es. cosas, y eso aparentemente lo hace un poquito más atractivo, pero en realidad a la larga está consumiendo sustancias, inclusive como lo que es el cadmio, que son cosas de las baterías, igual que el litio, tiene partículas presentes radioactivas, como lo es inclusive el mismo uranio como tal, a pesar de tener muchas otras sustancias iguales a lo que es el cigarrillo tradicional. Solamente con un mes de consumo se ha visto que las personas tienen un daño pulmonar irreversible. Y cuando se toman lo que son los estudios de imagen del pulmón, la afección del pulmón es muy parecido a lo que es el uso de armas biológicas específicamente, tipo anthrax, tipo esto, bueno, lo que son armas biológicas que están destinadas es específicamente
a eliminar a las personas en sí. Y esto es el tipo de lesiones pulmonares que se han observado, solamente con un mes de consumo. Muchas personas han quedado en cuidados intensivos y han lastimosamente perdido su vida en esta parte, porque no es solamente la afección pulmonar, que a la larga va provocando una insuficiencia respiratoria y las personas quedan entubados, entre otro aspecto, sino que también esto afecta el resto del cuerpo, entre ellos lo que es la parte del corazón, la parte a nivel del riñón, incluyendo también lo que es la parte metabólica como el hígado, como es esto, el propio cerebro, entre otras cosas. Y esto es debido a la circulación, porque la circulación va a todas partes del cuerpo. Entonces, por ende, las sustancias van directamente a estos diferentes órganos y van provocando todos los diferentes tipos de afecciones, no solamente el cáncer, sino también problemas como, por ejemplo, osteoporosis, problemas de derrames, de infartos, afecciones como inflamatorio, como lo que es la artritis, entre otras cosas. Ahora, doctor Jorge, ¿por qué buscar como alternativa para los fumadores un elemento como el vapeo en lugar de irse por otras alternativas radicalmente hablando para que la persona deje de fumar, a sabiendas de que tiene sus repercusiones como usted lo está explicando? O sea, porque hay personas conscientes de lo que le puede generar y aún así persisten en fumar y sumarle ese elemento, como bien lo señala usted, que más allá de ser una alternativa para dejar de fumar, se convierte en un elemento quizás más moderno, como quien dice, pasar al modernismo. Ah, pues y ahora no solamente me puedo fumar un cigarrillo que molesta en ciertas áreas y que es prohibido, sino que ahora me llevo el elemento el aparatito y sigo fumando, o sea, sigo llenando ese espacio de necesidad, que es lo que yo veo, es como una angustia, es como una necesidad, como algo que es parte de la persona fumadora. Sí, bueno, y eso es debido a lo que es la parte de la nicotina, porque la nicotina es altamente adictiva. Entonces, en esta parte, lastimosamente, lo que es el síndrome de abstinencia, que es la sensación de querer consumir más, está presente desde el momento que trata de dejarlo de consumir. Eh, Independientemente, a pesar de que tenga olores a frutas y no se vea lo que es el humo como tal, sino que es un Correcto, aerosol, es un vapor en sí, esto queda en el ambiente y cualquier persona que esté alrededor lo puede inhalar y puede entonces adquirir todas estas partículas. Eso es a diferencia de, por ejemplo, la persona que fuma. La persona que fuma, como es un humo, las partículas son más grandes, quedan en el pulmón del fumador, pero el pulmón funciona como una especie de filtro. Entonces él bota nuevamente las partículas pequeñas y los que están alrededor con lo que él exhala prácticamente penetran de una forma más directa a la circulación. La diferencia con el vapor del cigarrillo electrónico es que aquí afecta a ambos independientemente, en ese sentido, del que lo está utilizando a los que están alrededor en sí. Y generalmente eh, es como, por ejemplo, lo de la parte del virus como tal. Cuando uno estornuda, estos son pequeñas partículas de aerosol que quedan en el ambiente suspendidas. Y entonces uno puede inhalarlo independientemente que la persona ya no esté allí presente o haya estornudado hace unos 10, 15 minutos. O sea, eso queda en el ambiente. Es exactamente igual acá con el aerosol. Queda en el ambiente y entonces las personas pueden inhalarlo a pesar de que, por ejemplo, ya el usuario, entre comillas, haya abandonado el lugar. Y esto lo hace mucho más, como quien dice, mucho más afectivo desde el punto de vista de las personas que van a estar alrededor en sí dentro de lo que es el ambiente. Eh, Aquí lo importante es reconocer que este dispositivo
que viene en diferentes formas. Puede venir en una forma de mouse, de una batería, de un puntero electrónico, de lo que es un USB, o sea, es diferentes tipos de formas. Recordemos que es una batería. Esa batería se calienta, este calor es lo que va a provocar el aerosol. Pero se ha visto que muchas veces las baterías, así como los celulares que a veces están sobrecargados y se calientan y han Ujú. explotado lo que es la misma batería, acá ha ocurrido también ese mismo tipo de eventos en sí, fuera de lo que es la parte del consumo, o sea que se adiciona otros riesgos dentro de lo que es la parte del uso de este tipo de dispositivos. Y definitivamente lo importante aquí es reconocer, primero, que no funciona para abandonar el cigarrillo, empezando por ahí. Segundo, la mejor forma de abandonar el cigarrillo es primero, por parte de la persona que lo está consumiendo, decidir que ya lo va a abandonar. Una vez decida que ya lo va a abandonar, entonces la persona identifica qué día va a dejar de fumar. Pero como esto es algo bastante complejo en el sentido de que va a tener dolores de cabeza, la sensación de querer consumirlo, náuseas, entre otras cosas, entonces puede acudir a las clínicas de cesación de tabaco que están a nivel nacional en todas las diferentes regiones del país, y allí va a haber un equipo de salud mental que le va a apoyar, va a haber un equipo médico que le puede dar otro tipo de dispositivos, por ejemplo, lo que son los chicles, lo que son los parches de nicotina, lo que es la parte de otros tipos de medicamentos para tratar de disminuir esta sensación de ansiedad de querer volver a consumir una vez abandonado el cigarrillo o el tabaco en ese sentido. Entonces aquí lo importante es reconocer, primero, de que el cigarrillo electrónico no funciona para abandono del tabaco. Segundo, que es peor, inclusive comparado con lo que es el cigarrillo tradicional específicamente. Y tercero, que para ello están lo que son las clínicas de cesación de tabaco a nivel nacional que pueden acudir, son gratuitas, y definitivamente entonces se le puede dar el acompañamiento para el abandono de este tipo de problemas. Hay personas, doctor, que puede ser que nunca han fumado y de la noche a la mañana se desata esa necesidad, porque usted habló de ansiedad, pero pueden ser otras las razones que lleven a una persona a fumarse hasta 5 cigarrillos al día, cuando nunca antes en su vida lo había hecho. ¿Esto a qué se puede deber? ¿Qué lleva a una persona a llegar a ese punto? Bueno, cuando la industria tabacalera inició, ellos lo vendían como mejora tu memoria, disminuye el Mm. estrés, vas a ir perdiendo peso, vas a ir mejorando lo que es la parte cognitiva, o sea, eso era, esa era la forma de vender el cigarrillo, porque en ese entonces obviamente no se conocía todo lo que se conoce actualmente en cuanto a lo que es la parte contraproducente. Y efectivamente, o sea, el consumo del cigarrillo hace que la persona se vea más delgada, porque aumenta el metabolismo del cuerpo, hace que el cerebro está mucho más activo específicamente, y por ende entonces la memoria va mejorando la concentración. Como el cerebro está activo y el cuerpo está súper activado también, entonces, en pocas palabras, yo como que aumento mis revoluciones y el estrés no lo voy a percibir de igual manera, como que lo voy a poder tratar de manejar un poco más. O sea, esos son los efectos del cigarrillo. Muchas veces las personas continúan consumiéndolo, no solamente por la parte de la adicción, sino también por estos otros tipos de efectos que tiene el cigarrillo, que ellos pudiesen decir, bueno, pero es que son efectos buenos porque yo he mejorado mi memoria y yo no he aumentado de peso, pero a la larga el cuerpo está afectándose de una forma importante. Solamente con un solo consumo del cigarrillo en cuestiones de minutos, ya la presión arterial se eleva, solamente con haber consumido un cigarrillo. Luego de que la presión arterial se eleva, entonces en cuestiones de horas
ya el corazón comienza a latir mucho más fuerte. Eso hace que el gasto cardíaco se incremente y comience entonces a cansarse mucho más rápido el corazón. Las personas van sintiendo palpitaciones, la persona comienza a tener inclusive arritmias, el pulmón comienza a respirar mucho más rápido y eso es debido a que el consumo de oxígeno se incrementa. Por lo tanto, entonces, a la larga la persona pueda sentirse que se va cansando, entre otros aspectos. O sea, esto es un sinnúmero de cosas que va aumentando a medida que van pasando el tiempo de consumo. Y ya se va viendo cosas a la larga, como lo es el caso de la osteoporosis, como lo es el caso de el cáncer debido a un proceso inflamatorio, las defensas van disminuyendo, esto hace que las personas puedan ser más susceptibles a tener infecciones, a tener cualquier otro tipo de problema inflamatorio, las articulaciones en las manos, en los pies, le va afectando. El problema a nivel de la circulación es tal que, por ejemplo, comienza a tener problemas visuales, disminuye la agudeza visual, él va teniendo disfunción eréctil, va Correcto. teniendo problemas de infertilidad y así, o sea, es un sinnúmero de problemas que se van sumando debido al consumo del mismo. Doctor, ¿y cómo recomendar entonces a una persona que cree que la única solución ha sido o es esta, pues irse por el vapeo? Ya vemos que no. Usted ha totalmente explicado las razones por las cuales el vapeo no es una alternativa que ayude a un fumador a dejar el tabaco. ¿Qué otras opciones, qué otras alternativas sí médicamente probadas ayudarían a las personas a dejar de fumar? Bueno, aquí lo importante, por ejemplo, es que la persona tome la decisión de dejar de fumar, porque la decisión la toma la persona. Una vez decidido eso, entonces puede acudir a la instalación de salud. En la instalación de salud se le va a brindar, se le va a evaluar, se le van a hacer estudios, a ver si hay afecciones en diferentes órganos, para tratar de evitar dentro de lo posible lo que son las complicaciones. Se le va a comenzar a prescribir un medicamento que es un antidepresivo que va a disminuir la sensación de síndrome de abstinencia una vez deje de consumirlo. Pero esto generalmente se va a dar unos 14 días o 15 días antes del día decidido a abandonar el cigarrillo. Y ese día lo decide la persona. Sí, eso Tiene tiene que que ser ser un día. voluntario, eso es como la droga. Exacto. Ese día tiene que ser un día significativo para la persona, un día simbólico, un día que en realidad le llene o tenga un valor para esa persona. Por lo tanto, ese día, una vez decidido, entonces se le inician los medicamentos mucho antes y a partir de esa fecha, entonces ya comienzan a darse otro tipo de medicamentos como son los chicles, los parches de nicotina, entre otras cosas que se le puede ir brindando. Pero definitivamente se le va a ir brindando también un acompañamiento dentro de lo que es la parte del manejo de emociones y el manejo de los pensamientos. Esto puede ir desencadenando diferentes tipos de acciones, porque la emoción va a ser una emoción que de repente puede sentirse triste o de repente puede sentirse ansioso y los pensamientos van a decir, oye, pero un cigarrillo solito no va a hacer daño y por ahí viene el problema en sí. Entonces todo esto se le va ayudando a cómo tratar de manejarlo de una u otra medida, pero no lo puede hacer solo. No lo puede hacer solo, tiene que estar acompañado del equipo de salud, porque es bastante complejo. No significa que la persona si decide, bueno, yo a partir de un mes no voy a dejar, que voy a dejar de fumar, o sea, sí lo puede hacer, pero va a ser mucho más difícil. Entonces, por eso está el equipo de salud que lo va a ayudar a manejar esta situación y que por ende entonces pueda irlo solventando de una forma mucho más llevadera y que pueda tener un éxito dentro de lo que es la parte del abandono. Porque el cigarrillo electrónico, digo, electrónico o cualquier tipo de Ujú. cigarrillo, el problema va a ser la adicción y la adicción es bien fuerte.
Entonces claro. para eso uno va a estar allí apoyándolo para darle un tipo de soporte. Ahora, doctor, el tema de la ansiedad que usted mencionó es un elemento, pero ¿qué otros elementos pueden llevar a la persona a caer en la necesidad de fumarse una cajeta entera, si se quiere, cuando nunca en su vida había probado cigarrillo alguno? Sí, bueno, generalmente esto tiene que ver con problemas no resueltos, empezando por ahí. Cuando yo tengo un problema que yo no he resuelto, eso me va produciendo trastornos del sueño, o sea, yo no puedo dormir bien. Y tengo un sueño no reparador, de repente puedo tener un insomnio, puedo tener esto, al día siguiente me siento súper fatigado. O sea, ya eso son signos de que yo tengo un problema de estrés. El estrés, debido a un problema no resuelto, a la larga entonces va a conllevar al hecho de que yo pueda caer en sustancias adictivas. La primera sustancia adictiva más común va a ser el alcohol. Uno comienza a tomar alcohol, luego viene lo que es la parte del tabaco. Y del tabaco pueden llegar a otro tipo de sustancias que obviamente serían ilegales en este sentido, que dicho sea de paso, los dispositivos electrónicos también están siendo utilizados para utilizar ese tipo de sustancias Así es. ilícitas específicamente. Pero entonces de ahí vendría, luego de las adicciones, vendría entonces lo que son los trastornos del humor, lo que es la ansiedad, lo que es la depresión, lo que es la parte de los trastornos adaptativos o conductuales, entre otras cosas. Ya vendría entonces la parte de trastornos de la personalidad, en donde la persona está irritable, se va poniendo bravo cuando alguien le está diciendo, oye, pero tú, ¿por qué no dejas de fumar? Mira que me estás afectando. La persona se va poniendo irritable, entre otras cosas. Es más, hay 4 preguntas que uno puede hacerse para saber si uno es adicto o no a cualquier cosa. Primero, la C de cut down, es decir, yo he tratado de abandonarlo y no he podido. Ese es uno. Otro sería la A de angry. Me pongo bravo cuando alguien me dice o me habla del tema. La G de guilty, que es tengo un sentimiento de culpa o me siento con vergüenza debido a lo que yo estoy haciendo. Y la E de eye open, es decir, lo primero que yo hago en la mañana no es cepillarme los dientes, no es bañarme, sino hacer ese tipo de actividad como tal, que es la parte adictiva. O sea, si yo tengo una pregunta de esas 4 es positiva, yo tengo un problema de dependencia. Pero si tengo 2 preguntas positivas, entonces ya yo tengo un problema de adicción. Y esto es no solamente para lo que es el cigarrillo electrónico, esto es para lo que sea. Si yo vengo y en la mañanita tempranito lo primero que hago apenas me despierto es agarrar el celular, oye, Ujú. ahí tengo un problema específicamente. Si me pongo bravo porque me dice, oye, pero deja ese celular, mira que ponte aquí, ya ahí hay un problema adicional. Entonces, eso es cualquier cosa que uno haga y nos va a ayudar a determinar si tengo un problema de dependencia y si ese grado de dependencia ya ha evolucionado a lo que es un Claro. problema de adicción específicamente. Doctor, para finalizar, reiterar las recomendaciones que dio en su momento de los lugares donde pueden las personas, si se encuentran en una situación similar como la que estamos conversando, buscar esa ayuda, porque como bien usted dice, solo no puede. Primero hay que tener la voluntad de querer abandonar esa adicción que pueda tener y lo segundo, buscar ayuda, buscar esa mano que se le extienda para lograrlo, porque por sí solo no va a poder. ¿Cuáles serían estos lugares, doctor, los teléfonos para orientar a nuestra audiencia? Y con eso concluimos. Sí, claro, bueno, si alguien ya se ha decidido y ha identificado que tiene un problema, ya ese es el primer paso, ya ha avanzado bastante, nada más con solamente reconocer que tiene un problema, ya ha avanzado específicamente. Entonces, acude a la instalación de salud, puede acudir a cualquier instalación de salud de la región, a nivel nacional. Por ejemplo,
generalmente van a ser instalaciones grandes. Aquí en la región metropolitana serían los policentros de salud. El policentro de Parque Lefebvre, el policentro de Juan Díaz. En lo que es la parte, por ejemplo, en áreas de Panamá Oeste sería el Nicolás Solano. De repente allá en Chiriquí sería lo que son los hospitales, el Rafael Hernández y así sucesivamente. O sea, generalmente van a ser instalaciones en donde no solamente va a haber un equipo médico, sino también un equipo de salud mental. O sea, el equipo de salud mental es fundamental para poder brindar el apoyo en este sentido. Y cualquier cosa pueden llamar a lo que es el 311, que es un código a nivel nacional, y ahí esto dice, no, ¿cuál sería la clínica de cesación de tabaco más cercana al lugar donde vivo? Y ahí le pueden informar en esta parte para poder entonces acudir. Pero en cualquier instalación de salud también puede acudir, porque ahí se le van a hacer los estudios de abordaje inicial, específicamente. Claro. Y obviamente se le puede ir reorientando ya a lo que sería el lugar pertinente para hacerle los estudios ya mucho más profundos. Quiero agradecerle al doctor Jorge Jesús Rodríguez, médico familiar, por ofrecernos esa orientación, esa docencia al respecto de cómo estamos en cuanto a esa lucha de nuestro país contra el tabaco, pero sobre todo darle esa visión a nuestra audiencia de que no es cierto, como se nos ha querido venir a vender, que a través de los vaporizadores o a través del vapeo es una sí o sí alternativa para dejar de fumar. Ya han escuchado, el doctor con toda la expertise que tiene, eso no les va a permitir al fumador de tabaco tradicional a dejarlo. Muy por el contrario, es como sumar un elemento más. Hoy fumo cigarrillo, mañana vapeo, mañana traspasado vapeo, otro día el cigarrillo, o sea, un desorden. Lo que le va a traer a su vida es más echarle esa carga a la adicción que tiene. Así que busque ayuda. El doctor Jorge se lo ha dicho, lo ha explicado claramente aquí, cuáles son incluso los riesgos a la salud que hay. Yo creo que para un hombre, por ejemplo, doctor, no es para nada agradable que el cigarrillo con el tiempo cause esa disfunción eréctil y, por supuesto, la infertilidad. Creo que para un hombre eso no es para nada agradable, así que ya lo escuchó. Quizás no tienen la suficiente conciencia o dirá como hay personas que creen que pueden controlar ellos por sí solos cuando esto se convierte en una adicción. Y no es así, no es así. La gente empieza por eso y que yo puedo, yo lo controlo, como la droga. Y nada más socialmente, que también ese tema se nos escapó, doctora. Hay quienes fuman solo socialmente, como también hay quienes cogen drogas socialmente nada más. A esas personas un mensaje final, doctor. Bueno, hay que tomar en cuenta que hay que cuidar a su cuerpo. Y para cuidar a su cuerpo uno tiene que amarse a sí mismo, empezando por ahí. Si yo no me amo, si yo no me perdono y si yo no confío en mí, yo no voy a amar, confiar y perdonar a otras personas. Entonces, primero tienen que empezar por uno, cuidándose uno mismo. Y a veces uno dice, no, lo que es que yo tengo que cuidar a los demás. Ok, perfecto. Para poder cuidar a otros, primero tú tienes que cuidarte. Entonces, eso es algo fundamental, estar sano. Y no es solamente para vivir más, es para tener mejor bienestar y sobre todo para ser felices, porque esa es la razón de ser del ser humano. Gracias, doctor. Un abrazo a la distancia. Como siempre, bienvenido a este espacio. Se cuida. Listo, chao, salud. Feliz tarde. 4:36 minutos. Nos vamos a una pausa. Al volver venimos con más. No le cambie.